Muy buenas tardes, queridos amigos de practicatest.cl. Espero que estén todos muy, pero muy bien, ¿ya? El día de hoy seguimos hablando del funcionamiento de la motocicleta y les recuerdo que el día de mañana no hay clases por ser feriado, ¿ya? Así que mañana el profe va a descansar un ratito. Dice... eh, que en esta unidad, ¿cierto? Vamos a aprender acerca del funcionamiento de la motocicleta. Ayer ya estuvimos viendo ese tema, ¿cierto? Empezamos a ver este tema, mejor dicho, ayer, y hoy día vamos a continuar con algunos puntos más, ¿ya? Ayer quedamos en el sistema eléctrico, que es muy importante de que lo expliquemos. ¿Por qué? Porque es un sistema que puede hacer, ¿cierto?, que nuestra moto, ¿cierto?, se queme por completo, ¿ya? No estoy exagerando. De hecho, hace un tiempo atrás tuve unos alumnos que estuvieron haciendo un proyecto. Yo soy profesor en una institución de educación superior también. Y tuve unos alumnos que estuvieron haciendo una investigación y me decían que solo en Santiago se quemaban como 100 autos diarios, o sea, diarios, no al año, ¿ya? Entonces los vehículos sí se queman, sí se incendian, ¿ya? La gente muchas veces tiende a pensar de que esto no pasa o de que es muy difícil que pase, y la verdad que no es tan así. Y una de las razones por las cuales un vehículo se pudiera incendiar es justamente porque no utilizamos los fusibles de forma correcta. Si el fusible, si el fusible ya se quema, es porque hubo un problema en el circuito eléctrico, ¿ya? ¿Qué tipo de problema? Probablemente, ¿cierto? Dos cablecitos, uno positivo y uno negativo, se juntaron e hicieron lo que se llama cortocircuito, ¿ya? En un cortocircuito se eleva la temperatura del circuito y por ende el circuito podríamos decir que se chamusca, ¿ya? O se quema o se derrite, ¿ya? Pudiendo llegar a producir llamas, ¿cierto? En conjunto con otros componentes, por ejemplo, con los propios aislantes de los cables, o restos de combustible, ¿cómo se llama esto? Restos de combustible, o restos de aceite, ¿cierto? Que pudiera estar cerca de donde se está dando la falla y generar fuego y quemar la moto. Ya no son pocos los casos de motos, ¿cierto? Que han quedado siniestradas, ¿cierto? Por esta causa. ¿Y por qué se da? Se da porque a veces, ¿cierto? Esta falla que yo les digo, que quema el fusible, es, entre comillas, mal entendida por la persona que está cambiando el fusible. Le cambia, imaginemos que se quema un fusible de 10 amperes, un fusible rojo de 10 amperes. Normalmente las motos traen ese tipo de fusible. Ya también pueden traer otros, pero casi siempre va a tener al menos uno rojo de 10 amperes. ¿Ya? Que se le quema, por ejemplo, y la persona lo reemplaza y se le vuelve a quemar y lo vuelve a reemplazar y se le vuelve a quemar. Y la persona dice, oye, este fusible no me sirve, no me está aguantando. Pero en realidad no es que el fusible no aguante, el fusible está haciendo su pega perfecto, ¿ya? Lo que está pasando es que la moto tiene una falla en ese momento, ¿ya? Y lo que necesitamos hacer es solucionar la falla, pero que hacen muchas personas por desconocimiento sobre todo, ¿cierto? Van y compran, en vez de un fusible de 10 amperes, compran un fusible de 20 amperes para que aguante más y no se queme, ¿ya? Pero, insisto, no es el camino, no es la solución, no se debe hacer, ¿ya? Si la moto viene con un fusible de 10 amperes en cierta parte, en cierto sistema, la moto muere con fusible de 10 amperes. Ya no puedo yo cambiárselo porque para cambiar la capacidad del fusible tendría que cambiar el cableado, cambiar la forma en la cual está diseñado el circuito eléctrico de la moto. Y obviamente eso lo más probable es que no lo vayamos a hacer, ya en la mayoría de los casos por lo menos. Entonces, nunca cambiar la capacidad de nuestros fusibles. Después dice, ¿cierto? Eh, Dice que el motor en una motocicleta se pone en funcionamiento por medio de un sistema de arranque que se acciona mediante un circuito eléctrico accionado por un interruptor.
o bien un sistema mecánico accionado por un pedal de arranque y bobina. Hay dos formas de echar a andar una moto, ¿cierto? Por lo menos las más conocidas, las más normales, las más populares, ¿ya? ¿Cuáles son? Para empezar, ¿cierto? Un sistema tradicional en el cual, al igual que en el auto que se gira una llave, ¿cierto? En la moto se aprieta un botón. Y esto genera, ¿cierto? Que la moto empiece tum, 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 rum, y parta, ¿ya? Al partir, ¿cierto? Esta moto sacó la energía que estaba almacenada en la batería, por ejemplo, ya que eso es lo más común. Pero también hay otro tipo de sistema de encendido en el que uno le da como vuelo, ¿cierto? Con una palanca que tiene especial, ¿cierto? La moto le da como vuelo para que el motor gire, ¿cierto? Y parta la motocicleta. Ya, hay dos tipos. Uno en el que yo le doy vuelo con mi propia fuerza por medio de un pedal, y otro tipo en el que por medio de un botón, con la fuerza que está almacenada en la batería, el vehículo se va a poner en movimiento, ¿ya? Entonces, importantísimo entender que existen estos dos tipos de puesta en marcha del motor de una moto. Hay motos que tienen uno, hay motos que tienen el otro, y hay motos que tienen los dos, inclusive, también, ¿ya? Así que, ojo con ello, ¿ya? Inclusive hay motos en las que vienen con partida eléctrica, pero se les puede poner el sistema del arranque con pedal, ¿ya? ¿Por qué? Porque están ahí en un momento de la tecnología, ¿cierto?, en la que estaban esas dos formas de poder en marcha muy cerquita una de la otra, ¿ya? Por eso hay motores que se echaban a andar antiguamente con pedal, se les puso un motor, pero les queda el espacio todavía para poner el pedal y es simplemente comprarlo e instalarlo obviamente por un técnico especializado, ¿ya? Pero se puede y existen varias motos también que de fábrica traen las dos opciones, ¿ya? El tema del pedal es bien útil porque si me llego a quedar sin batería, ¿cierto? Puedo echar a andar la moto de esta forma bien sencilla, aunque no es tan fácil, hay que saber pegarle la patada, tener un poquito de fuerza, etcétera, ¿ya? Y ahora vamos a hablar del sistema de combustible, ¿ya? El sistema de combustible está compuesto, ¿cierto?, por un estanque, ya, de combustible, donde vamos a echar la gasolina o la benzina, como la conocemos en Chile popularmente, ¿cierto? Voy a tener llaves. Llaves se refiere a llaves de paso. Igual que la llave del agua, que yo la corto, no sale agua, la doy y sale agua. Bueno, pasa lo mismo, pasa exactamente lo mismo en el tema del combustible, ¿ya? Llaves, conductos, ¿cierto? Mangueras, tuberías, filtro, ¿ya? Que es un elemento que permite sacar las impurezas, carburador y un filtro de aire, ¿ya? El combustible se mezcla con el aire en el carburador. Los motores de modelos más modernos pueden tener inyección directa en lugar de carburador. Importante dice, cuando vea humo visible en su motocicleta es porque existe una mala combustión en el sistema. Las motocicletas podrían tener una llave de paso situada entre el depósito de combustible y el motor para regular el paso de gasolina. Entonces, aquí vamos a hacer una distinción bien importante. Para empezar, resumiendo lo que dice acá, ¿cierto? Es que yo tengo en las motos coexistiendo de forma muy, ¿cómo decirlo? Tengo coexistiendo de forma muy masificada, ¿ya? El sistema de carburación, es decir, cuando la gasolina se le mete al motor por arrastre de aire, ¿ya? Que es un sistema más antiguo, y también, ¿cierto? Y también, ¿cierto? De un sistema de inyección en el que yo voy a tener una bomba de combustible y unos inyectores que van a meter combustible, ¿cierto? Forzado, por decirlo así, o a presión en eh,
en el... Ah, perdón, se me fue la idea. Disculpe. En el motor, ¿ya? Resumiendo, ¿cierto? Voy a tener un sistema de carburación y un sistema de inyección. El sistema de carburación es el sistema antiguo y el sistema de inyección es el sistema nuevo. Ahora, ¿cuál es la diferencia de los dos? Ya, podríamos, entre comillas, decir que el de carburación es más fácil de reparar, entre comillas, porque va a depender de los carburadores. Hay carburadores que son muy refinados y que cuestan mucho, tanto como por encontrar repuestos, como por la propia afinación que se hace, por decirlo así, a mano y a oído, por decirlo así, ¿ya? No cualquiera puede regular bien un carburador. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿cierto? Es que el sistema de inyección, al contrario del carburador, ¿cierto? Puede regular la mezcla de aire-combustible en tiempo real. Es decir, si él cree, si el sistema está sintiendo que hay menos presión atmosférica, va a ajustar su mezcla para que la moto se comporte lo mejor posible con esa presión atmosférica, que no es lo mismo que una moto ande en la playa y que yo regule su carburador en la playa, ¿cierto? Y que después me vaya a la cordillera a cruzar Argentina. Lo más probable es que cuando vaya cruzando Argentina, la moto no va a reaccionar tan bien como reaccionaba cuando estaba en la playa, porque yo el seteo que le hice, la programación, la regulación, lo hice para la presión atmosférica que hay en la playa, que va a ser mayor a la que hay en la montaña, ¿ya? Entonces, el sistema de inyección suple eso. ¿Por qué? Porque puede entregar un poco más de gasolina o un poco menos de gasolina, dependiendo de las condiciones, ¿cierto?, que hay en el ambiente, por decirlo así, ¿ya? De las condiciones que se dan en cada situación o en cada lugar donde está circulando, ¿cierto?, nuestra moto. La verdad que, si ustedes me preguntan a mí, yo creo que la inyección ahora en estos tiempos igual es más sencilla que un carburador, ¿ya? ¿Por qué? Porque, claro, hay que saber cómo trabaja, claro, tiene sensores, tiene actuadores, etcétera, ¿ya? Pero cuando ya sabemos cómo trabaja, para mí es más sencillo una inyección que un carburador, ¿ya? Entonces, y lo otro es que la inyección, bueno, para empezar, o para terminar, mejor dicho, este tema, yo creo que la inyección siempre es mejor que el carburador, ¿ya? En la actualidad, por lo menos para vehículos de calle, ¿ya? Y lo otro es que la inyección, ¿cierto? Por ejemplo, hace que el vehículo sea más potente y más económico, es decir, que gaste menos combustible. Además de eso, va a hacer que el vehículo sea menos contaminante. Listo. Y ahora pasamos a hablar un poquito del sistema de escape, ¿ya? ¿Qué dice acerca del sistema de escape? Dice, el sistema de escape consta del tubo de escape de gases y del silenciador. Dice, la misión del silenciador es reducir el nivel de ruido, ¿ya? No lo cambie ni lo modifique, ¿cierto? Se refiere al silenciador, para aumentar el nivel de ruido. En los motores de dos tiempos, el silenciador debe presentar una determinada resistencia a la salida de gases para aprovechar al máximo la potencia del motor. Además de eso, ¿cierto? Dice que los gases de escape contienen sustancias tóxicas, nunca mantenga el motor funcionando en un estacionamiento, ni siquiera cuando éste sea abierto. En realidad, lo ideal es no mantener la moto en funcionamiento cuando no se está andando en ella. Si está andando en la moto, obvio que tiene que estar en funcionamiento, pero si va a estar en un lugar estática la moto, no la tenga en funcionamiento porque te va a traer, ¿cierto? Va a llenar esa atmósfera de gases contaminantes. Súper importante. Los escapes de las motos son de súper buena calidad normalmente, ¿ya? Tienen un silenciador y en la actualidad también traen convertidores catalíticos. Por lo tanto, cuando tú le cortas el escape original a tu moto y le pones un escape
de mala calidad, ¿ya? Le quitas la supresión de ruido, por decirlo así, o la amortiguación del ruido, o la disminución del ruido, y también le quitas, ¿cierto?, el convertidor catalítico que de una u otra forma limpia los gases de escape para que no sean tan tóxicos para el ambiente, para la salud, etc. Entonces, yo les quiero hacer, ¿cierto?, una recomendación de todo corazón. Como les dije anteriormente, los tubos de escape de la moto son de muy buena calidad. Si el tubo de escape de la moto, si el tubo de escape de la moto, usted se lo quiere cambiar, yo le voy a decir que no lo haga. Ojalá no lo haga, porque muchas veces se van a arrepentir, ¿ya? Sobre todo si es que no saben todavía tanto de moto, ¿ya? Segundo, si es que lo llega a hacer, si es que lo va a cambiar igual, por último, cámbialo por un escape que valga la pena, ¿ya? Y un escape que vale la pena no es barato, es carísimo, ¿ya? Por lo menos para mí es súper caro. Hay escapes que valen 400, 800, 1.000.000 de pesos, ¿ya? Y estos escapes que valen 40, 50, 60.000 pesos, eh, hay muchas posibilidades, no digo que todos, pero hay muchas posibilidades de que sean de pésima calidad, ¿ya? ¿Y qué voy a conseguir con eso? Es que voy a gastar esos 40 o esos 60.000 pesos y el escape me va a durar con suerte un par de meses. Después se va a empezar a soltar, va a empezar a vibrar y resulta que voy a tener que comprar otro escape o volver, ¿cierto?, al escape original, ¿ya? Entonces, el negocio no es muy bueno. Yo les recomiendo que si van a poner un escape, pongan un escape que valga la pena. Y si no, dejen el escape de la moto, que lo más probable es que sea un escape de muy buena calidad. Denme un segundo, por favor. Ya, listo. Entonces, chiquillos, ya. Recuerden, las motos, o sea, los escapes originales normalmente son de súper buena calidad y además están calculados para el motor que ustedes tienen, ¿ya? El sistema de escape tiene una función importante en la potencia de la moto, ¿ya? Puede agregar como quitar potencia, por decirlo así, ¿ya? Entonces no da lo mismo ponerle cualquier tarro atrás, no da lo mismo, ¿ya? Puede influir en muy pocas veces positivamente, ¿cierto? Y muchas veces puede influir negativamente si ustedes lo modifican así, al azar le ponen cualquier escape que se les ocurrió comprar. Y como les digo, un buen escape es caro. Ya, yo de hecho a veces compro motos, ¿cierto?, usadas y vienen con escapes de bien mala calidad y yo siempre trato de buscar algún escape original. A veces uno no encuentra el mismo de la moto, ¿cierto? El mismo de tu moto, pero encuentra un escape de otra moto que de igual forma es un escape original y tiene y va a funcionar relativamente bien, es de buena calidad, ¿ya? Ahora, ojo que tampoco es lo ideal, pues si lo ideal sería que pusiéramos el escape que corresponde a la moto. Para algo hubo un ingeniero desarrollando ese vehículo, ¿cierto? Para que funcione lo mejor posible, ¿ya? Sistema de refrigeración. Dice, existen dos tipos de sistemas de refrigeración, por aire y mediante líquido. Refrigeración por aire. La pared del cilindro, recuerden, ya terminamos de hablar del escape, ¿ya? Ahora vamos a hablar de sistemas de refrigeración. Disculpen, pero siempre a veces me paso muy rápido de un tema a otro.
Entonces terminamos de hablar del sistema de escape y ahora empezamos a hablar del sistema de refrigeración del motor. El motor es una máquina térmica, ¿ya? Esa es como su definición, una de sus definiciones, ¿ya? Esta máquina térmica permite, ¿cierto? Esta máquina térmica permite que se transforme la energía química del combustible en movimiento. Como se pone en movimiento, ¿cierto? Y es una máquina térmica, produce calor. De hecho, produce excesivo calor. Ni siquiera es calor nomás. Es excesivo calor. Es demasiado calor. Muchísimo calor. ¿Ya? Por lo tanto, necesitamos enfriarlo para sacarle un mejor rendimiento. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener que tener un sistema de refrigeración en el motor de nuestra. En la moto coexisten muchos dos sistemas de refrigeración. Uno que es por aire y el otro que es por líquido. ¿Ya? Cuando hablamos de un sistema de refrigeración, ¿cierto? Por aire, estamos hablando de un motor en el que su principal fuente de refrigeración es el aire que está circulando alrededor de él. Y ese motor va a presentar una estructura como esta que está acá. Va a tener esas rayitas, ¿ya? Más o menos, pero va a tener esas rayitas, ¿ya? ¿Por qué? Porque esas aletas son aletas disipadoras de calor. Cumplen la función de que el motor, ¿cierto? Tenga mayor superficie de contacto con el aire. Por ende, ¿cierto? Va a poder ceder más calor al aire que va pasando alrededor de él que si no tuviera estas aletitas. Además de eso, ¿cierto? Tengo otro tipo de refrigeración que es una refrigeración líquida. Y la refrigeración líquida presenta, ¿cierto? Un motor de este tipo. Fíjense que acá el motor es liso, liso, liso. No tiene aletas disipadoras de calor. ¿Por qué? Porque en este motor, que es con refrigeración líquida, por dentro de él circula una especie de agua, ¿cierto? En realidad es agua, pero mezclada con otros componentes, ¿cierto? Que la transforman en un líquido refrigerante, que va circulando por dentro y que ese líquido se va llevando la temperatura, ¿cierto? El calor y lo lleva hacia un radiador que está externo al motor y es el radiador el encargado de cederle temperatura al aire que va pasando alrededor del radiador, ya no alrededor del motor, porque el motor está siendo refrigerado por dentro, ¿ya? Súper, súper importante, súper, súper importantísimo como me gusta decir, ¿ya? Denme un segundillo. Ahora sí. Ya. Entonces, estamos en los sistemas de refrigeración, ¿cierto? Ya. Ojo aquí. Inclusive en nuestro temario, ¿cierto? Habla de que mediante líquido también puede ser aceite, ¿ya? Sin embargo, ahí hay una salvedad. ¿Por qué? Porque recuerden que la principal función del aceite, la principal función del aceite es lubricar. ¿Enfría también? Sí, enfría, pero, ayuda a enfriar, pero no es su principal función. Su principal función es lubricar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el agua, cuando hay agua dentro de un motor, es la única función que tiene. ¿Ya? Entonces, cuando hablemos de refrigeración líquida, vamos a estar hablando principalmente de refrigeración por agua, ¿ya? O por refrigerante hecho en base a agua. ¿Ya? Porque esa es su principal función. Normalmente las motos que son refrigeradas por aceite siguen siendo refrigeradas por aire. Son refrigeradas por aire, pero tienen un, ¿cómo se llama esto? Un enfriador de aceite, ¿ya? Y por eso que a veces se dice que las motos también pueden ser refrigeradas por aceite. De cierta forma es verdad, de cierta forma no. Hay ahí un pequeño debate, ¿ya? Entonces, refrigeración por aire.
La pared del cilindro va revestida con rebordes o aletas, ya que son las que yo le mostré recién, o aletas para el aire, a través de las cuales el calor del motor se intercambia con el del aire circundante. Si está detenido, no mantenga el motor en funcionamiento durante mucho tiempo, porque entonces no hay refrigeración. Si encuentra una aleta de refrigeración rota, debe ser inspeccionada por un técnico especializado, ya que ello podría producir un exceso de calor que es perjudicial para el motor. Limpie las aletas si se encuentran sucias. ¿Por qué? Si se me rompe una letra la tiene que ver un experto, porque hay que ver cuánto se rompió. Hay que ver si la moto se puede refrigerar igual sin ese pedacito de aleta, ¿ya? Y lo otro es que si a la aleta le salta barro, por ejemplo, ¿ustedes han visto de qué se hacen los hornos de barro? Muy bien, de barro. ¿Por qué? Porque el barro atrapa el calor. Al contrario del aluminio que se le pone, ¿cierto? O de los metales que se le ponen al cilindro para que evacúe más rápido el calor. Entonces, si yo tengo un motor en el que le ha caído mucho barro, ¿cierto? Claramente se va a estar refrigerando menos. Y si ese motor se refrigera menos, tengo más probabilidades de que se sobrecaliente. Por lo tanto, el barro es enemigo de un motor, sobre todo refrigerado por aire, ¿ya? Debo limpiarlo si es que está sucio. Por ejemplo, si yo tengo una moto para hacer motocross, normalmente muchas de esas motos son refrigeradas por aire, ¿ya? O las motos de enduro, por ejemplo, muchas de ellas también son refrigeradas por aire. Entonces, si la moto se ensucia, el motor se ensucia, se cae de barro, tengo que llegar y después pasarle ahí la hidro para botarle todo ese barro, toda esa suciedad, y para la próxima vez que salga, la moto esté lista, ¿cierto? Y no corre riesgos de sobrecalentamiento. Después me habla de la refrigeración mediante líquido. Dice que por un sistema especial de canales circula un líquido en torno a los cilindros, ¿ya? Ese líquido, por excelencia, es agua, ¿ya? Agua con otro componente que se llama etilenglicol. Ese etilenglicol, ¿cierto? Permite que esa agua, en vez de que se evapore a los 100 grados, se evapore a más temperatura, y en vez de que se congele a los 0 grados, se congele a menos temperatura, aumentando el tiempo o lo que puede resistir, ¿cierto? En estado líquido para que pueda refrigerar mi motor. Necesitamos que siempre esté el agua, ¿cierto? O el refrigerante en estado líquido, que no se congele y que no se evapore, ¿ya? Por un sistema especial de canales circula un líquido en torno a los cilindros. Luego, el líquido caliente es conducido a un radiador donde es enfriado por el viento. Algunas motocicletas cuentan con electroventilador o enfriamiento forzado, igual que los autos. Recuerde controlar el nivel de líquido del sistema de refrigerante, ¿ya? El líquido se cambia dependiendo el fabricante, pero así como en promedio entre una vez al año o una vez cada 2 años debería cambiarse el líquido refrigerante, ¿ya? Por ende, ustedes estén atentos a eso porque el líquido va a ir perdiendo sus propiedades también con el tiempo, ¿ya? 2.8. 2.8. La transmisión. Existen tres tipos de dispositivos de transmisión. Uno, por cadena, dos, por árbol articulado y tres, por correa dentada, ¿ya? Entonces, si yo tengo tres tipos de transmisión, son los que están acá. Para empezar, la cadena es la más común y la más normal, y es la que vamos a hablar. Esta otra se las voy a presentar nomás para que las conozcan, pero de esta vamos a hablar porque esta es como la más usada. Esta correa, ¿cierto? Normalmente se ocupa en motos scooter, eso es como su aplicación más normal, ¿ya? ¿Hay otras motos que la pueden traer? Sí, de hecho esta que está aquí me parece que no es una scooter, me parece, no sé. Y después tengo una de cardán, ¿ya? Existen varias motos, ¿cierto? Con cardán en el mercado. Las más comunes diría yo que son de esta marca, ¿cierto? BMW, pero también por ahí hay unas Yamaha, ¿cierto? Que traen su cardán, ¿ya? Acá es muy parecido a la cadena, pero en vez de una cadena, una correa con dientes. Y acá es algo distinto porque es un eje sólido, un fierro, ¿cierto?
que tiene un piñón en en una punta y otro piñón en la otra punta. Y esto hace que se pueda transmitir de forma más rígida, por decirlo así, y con menos holguras el movimiento de la parte trasera, ¿ya? O a la rueda trasera. ¿Qué logro con eso? Que la moto sea como más firme, ya como que no tenga menos, que tenga menos vibraciones, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿qué les voy a decir de la cadena? La cadena hace, ¿cierto?, que podamos transportar el movimiento desde el motor, ¿cierto?, hacia la rueda trasera. La cadena nunca debe estar 100% tensa, ¿ya? Y otra cosa importante es que la cadena es un mecanismo que está expuesto al ambiente, por lo tanto, se ensucia mucho. Como se ensucia mucho, hay que limpiarla relativamente seguido para que me dure más tiempo, ¿ya? Existen spray limpiadores y existen spray lubricantes, ¿ya? Muchas veces también es necesario tallar un poquito, ¿cierto? Refregar un poquito con una escobilla, un cepillo de dientes a veces, ya para sacar la suciedad y luego, a posterior de eso, lubricar. Las cadenas con el tiempo se van estirando, ya es importante tratar de saber cuántos eslabones trae la cadena original para yo, si es que compro una cadena que no es original y que trae eslabones de más, pueda, ¿cierto? Pueda dejarla del mismo largo. De esa forma me va a ser más fácil enterarme cuando la cadena se ha estirado mucho, ¿ya? Si la cadena se corta, es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque se puede enredar y bloquear la rueda trasera, o puede saltar y pegarme a mí o pegarle a otra persona. A veces cae al suelo y no pasa nada, ¿ya? Más que obviamente voy a quedar en pana. Pero es importante tratar de que eso jamás pase e ir cambiando la cadena de forma periódica y cuando lo va requiriendo. No todas las cadenas se gastan a los mismos kilómetros. Es importante que la cadena, la catalina y el piñón se cambien juntos si es necesario, ¿ya? Eso es como lo ideal, como para que quede el sistema funcionando así lo más perfecto posible, hay que darle ese tratamiento, ¿cierto?, a, a estos mecanismos, ¿ya? ¿Para qué? Para que se pueda, ¿cierto?, eh, para que puedan como empezar a gastarse juntos, parejos, por decirlo así, aunque suene medio raro. ¿Ya? Entonces, no siempre va a ser necesario que tú cambies todo, a veces va a cambiar solo la cadena, pero lo más ideal sería cambiar todo porque esto igual sufre desgaste. Ahora, siempre que vayas a cambiar la cadena, revisa esto. Si esto está, se le ve desgaste, entonces sí o sí tienes que cambiar todo el conjunto. A veces esto se gasta tanto que los dientes empiezan como a torcerse hacia un lado, ¿ya? Obviamente ahí es porque tú eres un chacal de la motocicleta y nunca le hiciste el mantenimiento que tu moto necesitaba. Esto, chiquillos, es súper peligroso, así que tómenlo con la mayor atención posible. Queridos amigos, les mando un gran abrazo. Hemos llegado al final de esta clase. Cuídense mucho. Mi nombre es Ricardo Cornejo y esto es practicatest.cl. Cuídense, nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias por ver esta grabación. Chao, chao.